La parashá que nos convoca en el día de hoy es parashá Bat Hanan. Estamos en el libro de Devarim, capítulo 3, 23 en adelante. Bat Hanan significa y rogó Moshe a Dios. Claro, ya estaba por entrar a la tierra prometida y le pide a Dios que lo deje entrar. Dios le va a decir que no, y no solamente le va a decir que no, sino que le va a decir: ya basta, ya no pidas más, no vas a entrar. Hay muchos comentarios y muchas perspectivas sobre esto, sobre este diálogo, sobre esta oración entre Moshe y Dios. ¿Qué hubiera pasado en ese momento si Moshe hubiera entrado a la tierra prometida? Dicen los sabios de Israel, se hubiera construido inmediatamente el templo. Por lo tanto, la presencia divina hubiera unido los dos mundos, el mundo por venir y este mundo, y entonces llegamos al tiempo final. Y si sucede todo eso, no habría la posibilidad de que la humanidad conociera las conductas que Dios nos pide. ¿Y cuáles son las conductas que Dios nos pide? Como siempre decimos y leemos en la Escritura, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, el basta de Dios a Moshe puede ser muy duro para Moshe, pero muy bueno para la humanidad. Qué interesante que cuando analizamos las cosas que nos suceden, siempre lo hacemos desde la perspectiva única y egoísta, la mía, la personal, lo que yo quiero, porque a mí me corresponde, porque es justo para mí. Y nos olvidamos de que quien ve todas las cosas por encima de nosotros puede estar actuando en nombre del bien común. Igualmente no es el tema con el cual quiero profundizar hoy. Básicamente quiero hablar de un punto que me parece crucial y que en estos 2000 años ha sido absolutamente olvidado. Guarda pues y pon por obra estos mandamientos, porque es sabiduría e inteligencia para ustedes ante los ojos de los otros pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta Torá que yo pongo delante de ustedes? Guardar y vivir la ley, la Torá, es sabiduría e inteligencia. Pero esto no ha sido dicho por los hombres a los hombres. No es una interpretación de alguien. Esto es lo que Dios ha transmitido directamente a Moshe. Y aquí tenemos el punto crucial. Dios le ha revelado a Moshe, o es Moshe el que cuenta las cosas. Si es Dios el que le revela a Moisés que vivir la Torá es sabiduría e inteligencia, o lo conduce a la sabiduría e inteligencia, no tenemos más opción que vivir la Torá. Si es Moshe el que lo interpreta así, entonces cada uno de nosotros tiene la libertad de interpretar lo que quiera y decir lo que quiera. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque no solamente Dios va a decir que nos ha dado una Torá escrita, ya que Él con sus dedos, según cuenta el libro de Éxodo, escribió las famosas tablas de la ley, sino que también Lesereija nos ha enseñado sobre esto. Y es muy interesante la palabra Lesereija porque ha sido traducida del hebreo al griego cuando se hizo la Septuaginta como doctrina. Y otro gran problema tenemos. ¿Acaso las doctrinas no nos alejan de Dios porque nos convierten en rígidos? La palabra musar, de donde viene Lesereija, significa tradición. ¿Qué es la tradición? La tradición es la enseñanza del hombre
por sobre, en forma explicativa, es más que por sobre, en forma explicativa de lo que Dios nos ha dejado por escrito a través de Moisés. Y este es un gran conflicto para la sociedad occidental. ¿Por qué es un gran conflicto para la sociedad occidental? Porque la sociedad occidental ha hecho hincapié en que estamos bajo la era de la gracia, no bajo la era de la ley. Y ese es el punto principal del cual les quiero hablar hoy. Sin embargo, permítanme, no quiero dejar pasar por alto el principal de todos los mandamientos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuche Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. La palabra Echad en hebreo vale 13 en la gematría. Es el mismo valor que la palabra Abba, amor. La unidad vale lo mismo que el amor. Cuando decimos en hebreo Echad, gran problema para la sociedad occidental, sobre todo para la teología cristiana, no estamos hablando de un compuesto, sino de un único, que es indivisible. En el hebreo no existe la multiplicidad en la unidad, no existe el concepto. Así que no es aplicable la interpretación de la Trinidad al principal de todos los mandamientos. Escuche Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y Dios nos dice que tenemos que amarlo con todo el corazón y con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Con todo el corazón, con toda nuestra voluntad, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida y con toda nuestra fuerza. Esto fue interpretado con todo nuestro poder económico. Pero, ¿acaso Dios se va a ocupar y se va a interesar de las cosas diarias y mundanas cuando Él viene a salvar al hombre de un mundo malo? Acá hay otra gran diferencia entre la enseñanza de Yeshua y la interpretación posterior. Rabínicamente, hablar con todas tus fuerzas significa justamente cuál es la fuerza del hombre, el poder social y el poder económico que tenga. Porque si le servimos a Él con eso, vamos a hacer mucho bien al huérfano, a la viuda y al extranjero. En resumidas cuentas, tenemos que guardar los mandamientos que Dios nos pide, tenemos que amarlo y tenemos que dar todo de nosotros para que nos podamos adherir a Él. Primer concepto importante, muy importante, es aquí, en este mundo, en esta existencia, en la lucha diaria, donde tenemos que manifestar nuestro amor a Dios. La sociedad occidental está demasiado imbuida de la filosofía griega y de la cosmovisión griega, que divide la vida material de la vida espiritual. Y sin embargo, ¿Dios qué nos pide? Dios y no Moisés. ¿Qué nos pide? Si me amás, demostrarlo en tu vida diaria. Y no solamente eso, enséñale a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y siempre tener como objetivo en tu vida cumplir mis mandamientos. Nuestros rabinos le han llamado a todo esto Kabbalat Od Malkut HaShamayim, llevar el yugo del reino de los cielos. Oh,
Dios hablando del reino de los cielos. ¿Cómo? Eso no es del cristianismo. No. No, únicamente el reino de los cielos. Son los términos que se usaban en el pueblo judío para nombrar que Dios gobierna en nosotros. Pero si Dios gobierna en nosotros, gobierna aquí y ahora, en este espacio de la existencia, no en el después. Bien. Primera aclaración. El rabino nos está diciendo que hay un montón de cosas que Dios pide que cumplamos, pero ya vino Cristo y estaríamos bajo la gracia y no bajo esa ley. ¿Estamos contradiciendo la Escritura? No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto es central, muy central. Cuando Yeshua dice esto, utiliza dos términos rabínicos. Si nos sacamos del contexto y de la cultura, inventamos una religión. Si lo vemos en contexto y en cultura, es muy simple. La palabra katalúo, en griego, refiere a malinterpretar. Es decir, abolir o anular significa malinterpretar un texto. ¿Por qué? Porque el Mesías viene a adoctrinarnos, a darnos la interpretación correcta de lo que ya estaba escrito, doctrina. Entonces Él no viene a malinterpretar, sino que por el contrario, plerosai, viene a interpretar correctamente. Eso es cumplir hasta la máxima expresión del mandamiento. Más fácil, Dios dio los mandamientos y el Mesías no tiene ningún sentido que los venga a anular. Si no, sería una contradicción en la que cae continuamente la sociedad occidental. Bueno, podrán ustedes recordar ciertas palabras de Rav Shaul, de Pablo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces Pablo viene a criticar al Mesías, a Yeshua, y además a enfrentarse con Dios. Otra contradicción. Producto de sacar las cosas de contexto y de cultura. Cuando Rav Shaul habla de la ley, la Torá, por contexto, ya que sus escritos son rabínicos, no son cristianos, son rabínicos, son responsas rabínicas. Hay que interpretar por contexto cuando se habla de la Torá escrita y cuando se habla de la Torá oral. Y en esa... Lo que la ciencia en la actualidad va descubriendo a paso tan agigantado y nos presenta cosas nuevas, no es más que sacar a la luz lo que ya fue creado. Bien, estas tres cosas que les conté de la relación entre el niño y sus padres es exactamente la relación entre el hombre y Dios. Fíjense. Si me aman, guarden mis mandamientos. ¡Qué casualidad! El Mesías, cuando habla a sus discípulos, les dice la misma palabra, guardar los mandamientos, que Dios ordena al pueblo de Israel a través de Moisés. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora con nosotros y que será el consolador y estará en nosotros. Cuando hablamos del consolador estamos hablando de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el pueblo de Israel siempre ha sido interpretado como la comunicación, la vía comunicacional entre el hombre y Dios. No una persona de Dios o algo por el estilo, sino la vía comunicacional entre el hombre y Dios. Y cuando Yeshua habla sobre el Padre, era la forma cultural de la época de Yeshua, en donde, para no nombrar a Dios,
el nombre de Dios, se le daban distintos calificativos. El más importante, obviamente, Padre. Bien. Y no los dejaré huérfanos, sino que Él vendrá a ustedes. Entonces, si cumplimos sus mandamientos, Dios se transforma en la base segura. Y eso hace que nuestra fe y nuestra vivencia sea estable. Y que podamos unirnos a Dios y separarnos de Él con equilibrio. Porque no hay nadie, hasta donde yo conozca o que sepa, que esté en un estado de unión absoluta y completa con Dios todos los días, todo el tiempo, a cada segundo. Sin embargo, quien ha establecido una relación de adherencia a Dios se mantiene en paz y en equilibrio continuamente. Y no nos dejaré, Dios no nos va a dejar huérfanos. Es decir, el peligro que tenemos si no estamos adheridos a Dios es que consideremos que no está, que no es o que no existe. Y entonces, ¿cómo nos volvemos? Autosuficientes. Los que creen en Dios, pero son pavadas con lo que la ciencia sabe. ¿Y para qué necesito a Dios? Si no le hago mal a nadie. No le pido nada a nadie, no necesito de nadie. No, estoy bien. ¿Así? Qué lástima. Tal vez no conozcas cuánto más hermoso hay en la vida. Bien, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Por lo tanto, la manifestación de Dios en nosotros, que Dios se manifiesta en nosotros, es que su presencia está en nuestro corazón. Es decir, que nuestra voluntad se alinee con su voluntad. Y la única forma de lograrlo es mediante el amor. Pero la palabra amor, 13, vale lo mismo que la palabra dejar, 1. Y la forma de unirnos es viviendo sus mandamientos. También, y yo dijo otra cosa, que tenemos que resaltarla y siempre, siempre recordarla. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Son todos términos rabínicos, todos. ¿Cuál es el yugo? Los mandamientos que Dios pide que vivamos. ¿Cuál es la carga fácil? La interpretación simple que Él nos ha dejado. Vivir todo con simpleza, con amor y sin hipocresías. De todo esto, la interpretación occidental se alejó bastante, demasiado, y generó toda una religión con todos sus condimentos y toda su estructura, incluso con todos sus dogmas. Dogmas que son interpretaciones. Pueden ser válidas, pueden ser inválidas. Son interpretaciones. Y ha hecho una feroz competencia entre Cristo y Moisés. Como que tengan que ser adversarios, cuando en realidad todos tienen misiones distintas, porque ocupan lugares distintos. Si Yeshua hubiera sido reconocido por el pueblo judío, hubiera pasado exactamente lo mismo que si Moisés hubiera entrado en la tierra de Israel. No habría tiempo para que todas las naciones puedan vivir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es abstracta, no es una revelación de un individuo. La voluntad de Dios está en la Escritura, es vivir los mandamientos que Él nos ha dado. Y después poderlos poner en práctica en cada época, en cada lugar y en cada cultura. Esa fue la gran habilidad de Pablo, de Rav Shaul.
universalizar los conceptos rabínicos. Bien. El punto final y central, después de todo lo que les he dicho. Y mediante el cumplimiento de estos mandamientos de Bekut, te adherirás a Dios. ¿Cómo es esto? Miren, cuando Dios creó al hombre, le sacó algo del costado, que no es una costilla, la palabra tselem no es costilla, sino lado, es decir, del lado femenino del varón creó a la mujer, y le dijo, te adherirás a la mujer, y serán un solo pueblo. Adherirse a Dios no es perder la individualidad, ni desaparecer, ni disiparse, sino caminar bajo su voluntad. El matrimonio con sus idas y sus vueltas no deja de ser más que la vivencia de una sola voluntad. Por ejemplo, muy sencillo, se vive en la misma casa, muy sencillo, ¿no? Se trata de comer a la misma hora. Eso es lo más complicado. Se trata de crear los hijos de la misma manera, etcétera, etcétera, etcétera. Una sola voluntad. Pero son dos personas, también individuales al mismo tiempo. Dios es Dios y el hombre es el hombre. Que el hombre llegue a ser Dios me parece demasiada autosuficiencia. Y el segundo punto, Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. Adherirse y conocer a Dios pueden ser fácilmente entendidos cuando entendemos cómo es el matrimonio. Una sola voluntad y absoluta intimidad. Por eso es que Dios nos ha puesto en este mundo. Y Dios nos dice, haz esto y haz esto y hacelo, vivilo. Después de que lo vivas, vas a empezar a entender por qué fue dado y para qué fue dado. Porque vas a tener sabiduría y vas a tener inteligencia. Y entonces vas a poder vivir exactamente la voluntad de Dios para tu vida individual, para tu vida familiar, para tu vida en comunidad. El amor que Dios nos tiene es un amor absolutamente abarcativo, pero también es educativo. Y está en nosotros querer seguir haciendo lo que querramos, porque total, estamos bajo la gracia. Es decir, ¿de qué me voy a hacer problema si estamos bajo la gracia? Interesantísima la interpretación que se hace de este término. Gracia, dos puntos, el amor inmerecido. Como siempre digo, alguien que es padre, ¿no ama a sus hijos por naturaleza? ¿Qué le dice al hijo? Hijo, yo te amo, pero es inmerecido, yo te amo, pero es inmerecido. Vos no te lo mereces, pero yo te amo. ¿Ese es el amor de Dios en hombre? No. Esa es la necesidad del hombre de ser autosuficiente. Hago lo que quiero, porque total está bien. Si para mí está bien, está bien. Y Dios nos ha puesto un espejo. Y el espejo son sus mandamientos. Pero no estaremos cayendo en la rigidez o en el literalismo. Así lo quiere ver la sociedad occidental. Bueno, hace 2000 años que vino Yeshua. Hace 2000 años que hay pobreza, enfermedad, indigencia, guerras y atrocidades. No se ha interpretado muy bien lo que dijo Yeshua, me parece. ¿Estamos bajo el mandamiento divino? Claro que sí. ¿Y el yugo de la Torá es un yugo pesado y difícil? Claro que sí. Pero cuando lo empezás a vivir,
y empezás a ser sabio e inteligente, porque Dios te da eso, mediante el medio comunicativo que es el Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh, el mandamiento se vuelve fácil y la carga ligera, porque nos empezamos a sentir libres, porque nuestra conciencia empieza a estar en orden con la voluntad divina, y entonces la vida empieza a ser más clara, más simple. Nos volvemos más estables, emocionalmente equilibrados, generamos mejores amistades y empezamos a unir los dos mundos, el aquí y ahora, el después y la ahora, sin diferencias. Ese es el reino de los cielos. Eso es lo que Dios ha pedido. Y ese es el desafío para nuestras vidas. Ante lo cual tenemos dos opciones. O seguimos girando, total, Dios me va a perdonar. O nos decidimos realmente a adherirnos a Dios. Shabbat Shalom. La parashá que nos convoca en el día de hoy es parashá Bat Hanan. Estamos en el libro de Devarim, capítulo 3, 23 en adelante. Bat Hanan significa y rogó Moshe a Dios. Claro, ya estaba por entrar a la tierra prometida y le pide a Dios que lo deje entrar. Dios le va a decir que no, y no solamente le va a decir que no, sino que le va a decir, ya basta, ya no pidas más, no vas a entrar. Hay muchos comentarios y muchas perspectivas sobre esto, sobre este diálogo, sobre esta oración entre Moshe y Dios. ¿Qué hubiera pasado en ese momento si Moshe hubiera entrado a la tierra prometida? Dicen los sabios de Israel, se hubiera construido inmediatamente el templo. Por lo tanto, la presencia divina hubiera unido los dos mundos, el mundo por venir y este mundo, y entonces llegamos al tiempo final. Y si sucede todo eso, no habría la posibilidad de que la humanidad conociera las conductas que Dios nos pide. ¿Y cuáles son las conductas que Dios nos pide? Como siempre decimos y leemos en la Escritura, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, el basta de Dios a Moshe puede ser muy duro para Moshe, pero muy bueno para la humanidad. Qué interesante que cuando analizamos las cosas que nos suceden, siempre lo hacemos desde la perspectiva única y egoísta, la mía, la personal, lo que yo quiero, porque a mí me corresponde, porque es justo para mí. Y nos olvidamos de que quien ve todas las cosas por encima de nosotros puede estar actuando en nombre del bien común. Igualmente no es el tema con el cual quiero profundizar hoy. Básicamente quiero hablar de un punto que me parece crucial y que en estos 2000 años ha sido absolutamente olvidado. Guarda pues y pon por obra estos mandamientos, porque es sabiduría e inteligencia para ustedes ante los ojos de los otros pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta Torá que yo pongo delante de ustedes? Guardar y vivir la ley, la Torá, es sabiduría e inteligencia. Pero esto no ha sido dicho por los hombres a los hombres. No es una interpretación de alguien. Esto es lo que Dios ha transmitido directamente a Moshe. Y aquí tenemos el punto crucial. Dios le ha revelado a Moshe, o es Moshe el que cuenta las cosas. Si es Dios el que le revela a Moisés que vivir la Torá es sabiduría e inteligencia, o lo conduce a la sabiduría e inteligencia, no tenemos más opción que vivir la Torá.
Si es Moshe el que lo interpreta así, entonces cada uno de nosotros tiene la libertad de interpretar lo que quiera y decir lo que quiera. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque no solamente Dios va a decir que nos ha dado una Torá escrita, ya que Él con sus dedos, según cuenta el libro de Éxodo, escribió las famosas tablas de la ley, sino que también Lesereija nos ha enseñado sobre esto.